Como dice una frase conocida, goles como cancha. Y eso es lo que se podría resumir del partido de hoy de Sporting Cristal contra Carlos Manucci, que fue nuevamente una oleada por parte de los celestes, que cada vez que jugamos en el Gallardo, gustamos, goleamos y ganamos. Las 3G. Y otra vez con una actuación sobresaliente de Martín Cauterucho que anota nuevamente un hat-trick. Y bueno, hablaba de goles como cancha porque la noticia de toda esta semana ha trascendido por un jugador que es Canchita González, que Canchita González en menos de un día era jugador de Universitario de Deportes y de la noche a la mañana, en la mañana se sabía o se conocía por un comunicado de la U que ya no era jugador más de ese club y por la noche ya se estaba haciendo oficial a través de las redes sociales de Sporting Cristal que Canchita González había firmado por 3 años y muchos han hablado sobre este tema cuando se supo desde el día de viernes en la mañana, hablando sobre todo de que algunos colegas periodistas deportivos mencionaban de que Cristal había dado el golpe de autoridad. Y yo quería entrar un poco en debate para ver si eso era prácticamente cierto o era una verdad a medias. Porque verdaderamente es un golpe de autoridad de la dirigencia de Sporting Cristal o es una jugada o una facilidad para contratar que vendría a ser 100% del jugador. Y yo creo que es lo segundo. Hubo una facilidad tremenda, por así decirlo, también una conveniencia también de Canchita González de desvincularse de la U porque ya se había rumoreado desde hace unos días que Canchita González quería seguir jugando en Lima, no quería optar por la opción de la Vallejo. Yo lo había mencionado en el podcast anterior cuando estaba hablando sobre el empate de Chancas ya casi en el final y hablando sobre todo de los refuerzos que venían o no venían, pero cuando hablé de Canchita González, yo dije de que iba a ser difícil que la U le acepte la rescisión de contrato, pero todo hizo que hubo por parte de la dirigencia de la U que la salida sea inmediata. Canchita González pagó lo que tenía que pagar de su rescisión de contrato y ya era jugador libre. Y eso es mayormente lo que hace Sporting Cristal, contratar jugadores libres. Yo veo que si hubiera sido un golpe de autoridad era totalmente de que Cristal se hubiera preocupado, hubiera pagado el monto total de la cláusula de rescisión de contrato de Canchita y a partir de ahí hacer toda la negociación ellos. Pero no la hubo. Creo que hasta que no hubo la salida confirmada totalmente de Canchita González, no hubo el interés de la dirigencia de Cristal. Cristal apostó a que todavía el jugador tenía que resolver su contrato para que ellos puedan realizar o concretar lo que era la contratación. Pero no es más como que si fuera un golpe de autoridad, porque el golpe de autoridad se da cuando el club en realidad está metido en la negociación y saca al jugador del otro equipo. Y en esto se vio de que totalmente era de que Canchita no quería irse a Lavallejo, quería seguir en Lima y la única opción o la opción más viable que tenía Canchita era Sporting Cristal. Yo creo de que Canchita le va a hacer bastante bien a Cristal porque necesitamos un jugador en el medio, porque Canchita puede jugar como extremo o jugar en el medio como lo hizo en el 2019, en el 2020 cuando estuvo en su prime, cuando estuvo convocado por la selección, cuando tenía variedad de posibilidades de irse al extranjero y todo ello funcionó cuando estaba en Cristal, jugando bien en un buen nivel. Prácticamente creo que en esos años del 2019-2020, prácticamente Canchita González era el alma del equipo. Ojalá que vuelva a ese nivel porque lamentablemente desde que vino de Arabia de nuevo a incorporarse al torneo local y sobre todo en universitario, no dio la talla. También el factor de Bustos que no lo tuvo en sus planes también hace todo para que se haga posible la salida porque Canchita no quería sentarse, no quería estar sentado. Si venía acá a Perú de nuevo y dejar Arabia, donde posiblemente pudiera ganar unos milloncitos más por parte de lo económico y viene mayormente para recuperar algo que era lo futbolístico, estar sentado en la banca no era lo indicado. En el planteamiento de la U no lo veo a Canchita González en un 3-5-2 y más que todo creo de que en una propuesta más ofensiva
como es la de Cristal, más allá de que quien sea el técnico, si sea Moreira o sea Farré, la propuesta de Cristal es más ofensiva. Canchita, con las lesiones que ha habido en el club, sobre todo la ausencia de Yotun, hace indicar de que Canchita puede estar en el equipo. Están todas las condiciones para que Canchita sea titular en el equipo. Y creo que ahí, en una propuesta mucho más ofensiva como es la de Cristal, tiene la disponibilidad, tiene el cariño de la gente, toda esta nostalgia que deja a Canchita, sobre todo que cuando jugó en Cristal jugó bien. Y hay algo bastante curioso también en las declaraciones también de lo que fue la conferencia de prensa de Joel Raffo, que bueno, no sé si agarrarlo con preocupación o no, porque lo que dijo era de que todavía como el mercado de fichajes estaba abierto y posiblemente se pudiera dar algunas salidas más del club o otras llegadas de otros jugadores. Hablando de eso, yo sí tengo cierto terror cuando dice que posiblemente pueda haber una salida más de un jugador y eso me hace ver de que todavía la posibilidad de que Santiago González salga del equipo sea muy mal vista por los hinchas, porque Santiago González es uno de los pilares del equipo. Entonces, venderlo genera preocupación porque por la banda por donde él ataca no hay más jugadores, sobre todo de que el día de hoy contra Manucci, que fue un partido de trámite, jugó muy bien y jugó sobresaliente. Entonces, a mí me preocupa bastante lo que dijo Rafa. Pudo haber dicho que puede haber una contratación más, que puede haber como que la llegada de algún jugador internacional y todo ello, pero cuando él dice salidas del club o que un jugador se vaya, posiblemente pueda ser Santiago González o pueda ser otro jugador. Algunos periodistas dicen de que Santiago González se va a quedar hasta fin de año, ojalá que sea así y que esto sea algo positivo mayormente para Canchita González, que creo de que en Cristal sí va a rendir, va a tener todas las opciones disponibles para llegar a recuperarse, porque yo lo que creo que en todo este tiempo, con el término del clausura y todo ello, va a ser de que Canchita González recupere su nivel. Al igual que Iberico, el proyecto de Sporting Cristal le interesaba bastante, era algo que lo movía en sí y que ser parte de Sporting Cristal era algo sumamente serio, un proyecto serio y algo que lo ilusionaba. Tiene también 3 años de contrato y ojalá de que en esos años, esas apuestas que se están haciendo, ojalá sea de buen nivel, que nos puedan ayudar también en lo que sería el torneos internacionales como la Copa Libertadores y que también se potencien estos jugadores porque esto es recíproco. Si ellos juegan bien, van a llegar a la selección porque eran jugadores de selección, eran vistos por Gareca y que ahora, bueno, ya no están en la esfera de la selección, bueno, sea por algunos rendimientos que han tenido o también porque, bueno, Fossati tampoco no los considera como jugadores, ¿no? Y ya más allá, no me quiero meter más en el tema de selección, en la mentalidad que sea esto recíproco. El jugador ayuda para el club, para sumar más títulos, para conseguir lo que es lo más ansiado, que es ser campeones nacionales en lo que resta a corto plazo y luego hacer buenas temporadas en los siguientes años, va a ser de que ellos puedan resurgir y puedan llegar a una selección. Bueno, ahora hablamos un poco sobre el partido, esta goleada que tuvo Sporting Cristal 4-0 ante Carlos Manucci. Un partido de trámite en sí, porque se veía ver de que Cristal iba a ganar cómodamente. Yo pensaba que prácticamente Cristal iba a ganar 6-0, se quedó en una goleada de 4-0, que en los últimos minutos también del partido, en los últimos 15 minutos, creo de que se resignó la idea de concretar algunas jugadas de gol, ser muchísimo más efectivos en lo que restaba en los minutos finales, que ya bajaron las revoluciones Sporting Cristal cuando ya consiguió el cuarto gol. La sorpresa que dio Farré con la alineación era poner a Max Loren Castro, que fue el jugador sorpresa. Max Loren Castro para mí, y yo siempre lo tuve en lo más alto de mis expectativas de que Max Loren Castro era un jugador para que juegue de titular. Pacheco no da la talla, nunca la dio, y en los partidos que estuvo, bueno, estuvo ante los Chancas, que tuvo un partido casi regular, ahora no se dio la posibilidad para que arranque él, sino le dieron la posibilidad a Max Loren Castro, que lo hizo bien. A mí me gustó el juego de Max Loren Castro porque fue atrevido, fue encarador, se llevó a los jugadores de Manucci, habían algunas jugadas
por ahí en el medio se sacaba tres hombres en un dribbling y además apostaba muchísimo para la ofensiva. Y eso es lo que Cristal debería apostar. Cristal debería apostar a la cantera. Si Max Loren Castro con 16 años te proyecta más que Fernando Pacheco, que ya tiene una edad considerable, entonces ponlo a jugar más al chico. Lo vimos hoy día que demostró es totalmente un jugador que te puede dar otra cara a nivel ofensivo y que Max Loren Castro fue uno de los valores más sobresalientes de Sporting Cristal después de Cauterucho y Santiago González. Esa composición o ese tridente, Max Loren Castro, Santiago González por el otro extremo y Cauterucho arriba, era fenomenal. Pero en lo que propuso Cristal desde el primer minuto siempre fue ir al arco de Heredia, bueno, rematar al arco y a los 14 minutos, en uno de estos ataques a los cuales estoy mencionando, le dan la pelota a Cauterucho, Cauterucho estaba solo, quiere sacarse al arquero y ahí es donde Heredia comete el primer penal, porque no va solamente va a quedarse con ese penal, sino va a cometer uno casi igual en el segundo tiempo, donde Cauterucho logra otra vez otro día más en la oficina que Cauterucho anota un hack trick, el primero para su cuenta de penal, un buen penal que ahora Cauterucho le cometen varios penales y lo que le daría por lo menos la tranquilidad a Sporting Cristal para seguir atacando, para seguir proyectándose con McLaurin Castro, con Lora, que también jugó un buen partido en ofensiva. Y se ve de que ahora con el planteamiento de Farré, se ve de que hay jugadores consolidados a nivel de proponer juego en ofensiva, como es Lora. Durante todo el partido fue bastante constante en hacer el ida y vuelta, también ayudando por la banda con Santiago González, y que ya luego, antes de finalizar el primer tiempo, Max Loren Castro centra una pelota hermosa, un buen centro, y te digo, acá en el Perú, jugadores que centran bien, hay muy pocos. Entonces, Max Loren Castro centra y directamente para Cauterucho para que anote su segundo gol, con un Manucci que no propuso nada, estuvo mucho más defensivo y esperando de que Cristal no anote o no convierta todos los goles que producía a nivel de ofensiva. Ya en el segundo tiempo, Cristal sigue dominando el partido y ya en el minuto 55 se proyecta un ataque de Max Loren Castro, que sigue siendo figura en el partido, se encuentra cara a cara con el arquero Heredia y Heredia le comete el mismo penal que le había cometido Cauterucho en el primer tiempo, el mismo penal le comete a Max Loren Castro, que si se lo sacaba prácticamente le anotaba un gol. O sea, a mí Max Loren Castro me hace recordar muchísimo a Chiroque y eso me hace recordar Max Loren Castro, un tipo chato, similares características de Grimaldo, que mayormente se proyecta más y me hace recordar bastante a Chiroque. Tiene como que una amalgama, ¿no? Entre Chiroque y Grimaldo. Lo mejor de estos dos está concentrado en este jugador que tiene proyección, tiene 16 años y que de acá se convierte en un jugador consagrado que cada vez resulta ser mejor para Sporting Cristal, es una apuesta positiva para el club y para la cantera. Y ahí le cometen el penal y ahí Cauterucho anota su hack trick, otro hack trick, ya va como creo que 6 hack tricks en lo que sería el torneo local. 19 partidos, ya lleva 30 goles, es algo histórico porque en el mundo es el goleador de todas las ligas del mundo, es el goleador Martín Cauterucho con 30 goles en 19 partidos y cada vez se va a proyectar muchísimo más. Se hace algunos cambios, entra Tábara por Pretel para que Tábara tenga algunos minutos y sobre todo es este lanzamiento que tiene Tábara al momento de que pueda meter pelotas filtradas. Iberico tuvo su debut en Sporting Cristal, que entró por Alarcón. Iberico, que su rendimiento de Iberico empezó a notarse también como le decía antes, cuando estaba hablando de Iberico, falta integrarse muchísimo más, conocer un poco más la idea, la idiosincrasia de los jugadores de Sporting Cristal, pero jugó relativamente regular, ya con un resultado a favor y con un rival que tampoco no te hacía nada. Ya cuando estaban 3-0, ya prácticamente ya Manucci no propuso nada. En una pelota que, bueno, pivotea
Pasquini le rebota en la mano en un defensor de Manucci, cometen el penal y yo pensaba de que Cauterucho iba a patear el penal. Bueno, ya le cedió el remate o bueno, el penal a Santiago González, que Santiago González no estuvo tan preciso como en partidos anteriores, como el partido de Cienciano, el partido del Boys, que siempre estuvo perseverante ahí. Estuvo un poco relegado porque también por ese lado también Neliño Quina lo estaba marcando de muy buena manera. Santiago González anota el penal para el cuarto gol y a partir de ahí ya Cristal como que baja la revolución. Ahí ya luego entra Ascuez por Casonati, Ascuez también que se atreve y después creo que en las proyecciones de los ataques tuvo falta de eficacia, sobre todo de que muchas de las pelotas Adrián Ascuez quería rematar, quería culminar con el gol, cosa que no se le dio. Y después, ya en los minutos finales, Hover tuvo lo que sería un palo que prácticamente eso hubiera sellado, consolidado el 5-0, que era preciso para Cristal. Cristal que posiblemente pudo haber cerrado un partido de 6 o de 5 goles aproximadamente. Cristal ganó 4-0, sigue siendo superior en el Gallardo. Y ahora se viene el próximo partido, un partido bastante complicado ante Atlético Grau en el Horno de Sullana, sobre todo que este partido va a ser a la 1 de la tarde el próximo domingo y sobre todo de que posiblemente ya sea el debut de Canchita González, tenga algunos minutos González con el equipo, no se sabe muy bien cómo lo va a ubicar Farré, sobre todo si va a ser en el medio o si lo va a utilizar de extremo, pero prácticamente ya Canchita va a tener algunos minutos, que va a ser un partido bastante complicado, sobre todo de que va a haber el factor adverso del calor, que lo tienes que ganar sí o sí. Y ahora Sporting Cristal queda parcialmente como el único líder del acumulado, y esto porque lo estoy grabando sabiendo también la derrota que tuvo Melgar ante Unión Comercio 2-1, y bueno, hasta ahora de lo que estoy grabando este podcast, estoy viendo de que Universitario de Deportes está empatando 0-0 con UTC, entonces Cristal queda como único líder con 51 unidades, sabiendo de que la U sigue empatando y de que Melgar se frenó con 47 puntos. Hay que seguir alargando lo que seguía las victorias constantes de Sporting Cristal. También en el torneo clausura, Sporting Cristal suma 10 puntos y está detrás nada más de Alianza Lima, que es el líder con 12 puntos y que después de jugar este partido con Atlético Grau en Piura, va a venir este partido clave también, otro partido clave, porque de ahí vienen dos partidos claves que son contra Alianza Lima en el Estadio Nacional, luego la visita que se va a dar en Arequipa ante Melgar. De esta manera finalizamos lo que es SC Podcast y no te olvides de suscribirte en el canal y seguirnos en todas nuestras redes.